¿Qué es lo que se ha avanzado en la investigación hasta ahora? O sea, han pasado 30 días, o sea, ¿qué es lo que va quedando claro? A ver, efectivamente la investigación que está a cargo del fiscal supranacional de Derechos Humanos, Johnny Soto, desde mi punto de vista es una investigación que está, diría, bastante avanzada para que se comprenda por varias razones. Uno primero, que creo que fue importante que la Fiscalía de la Nación le otorgue competencia a esa Fiscalía especializada en temas de derechos humanos, porque esa es la característica de los hechos. En segundo lugar, el fiscal Johnny Soto ha desplegado un esfuerzo muy importante de recojo de información documental de parte de la Policía Nacional. Creo que la más importante ya la tiene en sus manos el fiscal. Y luego también el recojo de información de carácter médico en cuanto a los reportes e historias clínicas de los afectados. Y en tercer lugar, hay una evidencia, documentos de carácter pericial que se están acercando al Ministerio Público referido a las pericias balísticas, que es de la que se ha tenido conocimiento en los últimos días, ¿no? Y luego el fiscal ya ha comenzado a tomar un conjunto de declaraciones, me parece que son cerca de 70 diligencias que se tienen que realizar, fundamentalmente con la larga lista de agraviados y con una lista corta de testigos de los hechos. Por lo tanto, a un mes de los hechos, me parece que el resultado que podríamos señalar es de que la Fiscalía ya cuenta con una información de verdad muy importante. Es cierto, no tenemos todavía conocimiento de los que perpetraron materialmente los hechos, pero yo diría que con la información que el Ministerio Público cuenta en este momento, estamos a una corta distancia de conseguir esa información. Carlos, está claro que tanto los heridos como los dos fallecidos, Brian e Inti, fueron víctimas de disparos de perdigón. Eso está fuera de discusión. Está fuera de discusión también que los perdigones no eran canicas, eran perdigones de plomo, es lo que entiendo. Así es, sí, que es un proyectil no permitido, ¿no? Claro. Son proyectiles ilegales en el uso de represión de manifestaciones. Ahora, lo tercero que entiendo, y aclárame si no es preciso lo que voy a decir, pero entiendo que las pericias que se han realizado sobre los perdigones es que un perdigón puede ser disparado incluso por armas hechizas. Es decir, por estos tubos galvanizados que, ¿no es cierto?, con pólvora se activan y pueden disparar un perdigón. Pero el tema es que las rayaduras que se producen en el perdigón son distintas si son disparadas por un arma hechiza a si son disparadas por una escopeta perdigonera. Y entiendo que la pericia dice que fueron hechos con escopeta perdigonera, no con armas hechizas. Exactamente. Sí, es correcto, es correcto. Ese me parece que es un tema importante porque se estuvo levantando información. Es cierto, una información más pública, más mediática que la que se haya logrado incorporar al curso de la investigación, ¿no es cierto? Primero porque no todos los policías que están comprometidos todavía han declarado y por lo tanto era más una especulación que creo que algunos medios de comunicación pretendieron levantar, ¿no? Pero una pericia balística, Nicolás, tiene dos características. Uno determina justamente las características del proyectil, ¿no es cierto? Es decir, si es un arma, si es un proyectil de qué tipo de calibre, cuál es su composición, ¿no es cierto? Y qué tipo de desconfiguración del material se presenta cuando se dispara con un arma artesanal o cuando se dispara con un arma, digamos, de fabricación industrial como una pistola, carabina o lo que fuese. Esta pericia lo que determina son ambas cosas, justamente, ¿no? Que se trata de un perdigón, primero que es de plomo, ¿no es cierto?, que tiene tales dimensiones. En el caso de Inti está hablando de que es una dimensión, un diámetro de aproximadamente 6 milímetros, es decir, un arma que puede tener características letales. Y tercero o segundo señala de qué tipo de armamento se habría disparado. Esas son las dos características fundamentales de toda pericia balística en cualquier proceso de investigación de naturaleza penal. Sobre esa base de información, el Ministerio Público, en este caso el fiscal Johnny Soto, tendrá que hacer una corroboración o un contraste de esa información. Claro, pero eso va cerrando el círculo, Carlos. Sin duda porque alguna. La discusión era quién disparó, si eran armas hechizas, podían haber sido los manifestantes, aunque parezca absurdo porque es la versión que sea siempre, manifestantes que se disparan a sí mismos, pero en fin.
Pero si la pericia dice, fue una escopeta perdigonera, bueno, ¿quién usa escopetas perdigoneras? La policía, ¿no es cierto? Para disparar balas de gomas, pero también puede disparar perdigones de plomo. Entonces, el tema es que, insisto, el círculo se cierra, porque no se trata de determinar solamente quiénes eran los policías que estuvieron en la zona, sino quiénes de ellos tenían acceso a este tipo de armas. Y eso te cierra el círculo de sospechosos. Sí. Y tanto en el caso de la muerte de Brian, la muerte de Inti, ¿no es cierto? Creo que esa información es una información a la que ya se está acercando el Ministerio Público, ¿no? Porque de hecho ya, sobre todo con la información que existe en el plan de operaciones del día 13 para la marcha del día 14, ya se establece primero las responsabilidades superiores de quién está bajo el control de los cruces de Nicolás de Piérola desde Abancay hasta Conde de Superuna, ¿no es cierto? Y luego hay una determinación del número de efectivos en cada uno de esos cruces, hay una determinación de los jefes operativos en cada uno de esos cruces, y hay una determinación, Nicolás, de una cosa muy importante. El propio plan de operaciones determina que son los jefes operativos de cada uno de esos grupos los que van a autorizar el uso de armas letales a los miembros de cada uno de los grupos de contención, que normalmente eran entre 30 y 40 efectivos policiales. Por lo tanto, el círculo de los se reduce, de las personas que probablemente hayan hecho los disparos sobre la base de una orden superior, eso seguramente en los siguientes días... Yo quisiera, Carlos, que... estaría incapacidad de hacerlo. Está clara que la causa de la muerte fue por disparo de perdigones de estos dos chicos. Está claro que eran perdigones de plomo, y está claro que fueron disparados por escopetas perdigoneras. Y esto a lo que nos lleva es que quien tenía escopetas perdigoneras en esa noche fatídica eran policías, lo cual reduce digamos, el círculo de la investigación a un número muy preciso de miembros de la policía que la propia policía conoce. Ahora, la pregunta que viene a continuación es ¿cuál es la cadena de responsabilidades? Está prohibido el uso de perdigones de plomo por parte de la policía y se dispararon perdigones de plomo y según los indicios hasta ahora fueron disparados por la policía. Sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, además hay otro elemento que justamente un caso de esa naturaleza nos permite desarrollar y seguramente le va a permitir a la Fiscalía llegar a una conclusión. Es decir, si se tratara de un solo caso, de los cerca de 50 y tantos casos de personas lesionadas con armas de fuego, en las que se hubiese hecho uso de un perdigón de plomo, mira, podría generarse la duda de si es que eso fue un uso arbitrario y una decisión individual de algún elemento policial. Pero estamos en un caso, Nicolás, en el que, para comenzar, hay dos personas fallecidas que tienen la misma causa de la muerte, que es justamente impacto por proyectil de arma de fuego. Y que las pericias se están dando cuenta de que esa arma de fuego disparó perdigones de plomo, es decir, armas prohibidas y no permitidas. Pero adicionalmente, justamente lo que le da sustento a esta tesis de que es la policía y que fueron órdenes superiores, es el hecho de que hay una lista bastante larga de otras personas que fueron lesionadas y que fueron heridas y que, mira, por la naturaleza de sus lesiones, mira, simplemente se salvaron de morir. La noche del 14 no pudo haber solamente dos. Sí. No creo que pudieron haber. Yo hablé el otro día con el oftalmólogo Luis Izquierdo, Junior Izquierdo, que ha atendido, dicho sea de paso, en un gesto que demuestra la clase de gente que los ha atendido sin costo, y me decía que hay casos en que es un milagro que estos chicos, estas personas estén vivas, porque un centímetro más para un lado, un centímetro más para el otro y no la cuenta, ¿no? Bueno, te pongo el caso de otra persona que estamos defendiendo, que es el joven Lucio Suárez. Bueno, Lucio Suárez recibió justamente en el cruce de Nicolás de Piérola con Abancay como 4 perdigones, ¿no es cierto?, de plomo. Uno de ellos está alojado en la parte en la base del cerebro. En ese momento no puede ser operado. Esa persona, en otras circunstancias, hubiese fallecido. Y por lo tanto, hay muchos otros casos en el que se repite un patrón, es decir, lesiones por arma de fuego que están todas ubicadas en el tercio superior del cuerpo de la persona humana. Eso te da cuenta de que hubo una disposición, ¿no es cierto?, en diferentes puntos de la manifestación, de utilizar más o menos el mismo tipo de procedimiento, el mismo tipo de armamento contra las personas que estaban en la primera línea de las manifestaciones. Eso no puede ser el resultado de una casualidad en una operación policial
que fue Claro. planificada. O sea, esto, por lo que tú dices, llevaría a la conclusión, Carlos, de que no fue un policía negligente y criminal que, violando las reglas, violando la ley, subrepticiamente cargó perdigones de plomo en la escopeta que debería tener balas de goma y disparó. Porque además hay un problema, hay un montón de, tú dices, más de 50 heridos de perdigones, además en distintos lugares. Entonces la presunción es, alguien arriba sabía esto. Es decir, más allá de quién dio la orden de intervenir violentamente en el tema específico de los perdigones, solo hay dos posibilidades. O hay policías que cargan perdigones de plomo y su jefe no se entera, o los jefes los autorizan a que lo hagan. Sí, sí, claro. Pero además, Nicolás, hay que tomar en cuenta que no es que los policías salen de su casa con las carabinas y con los perdigones en la mano, ¿no es cierto? Digamos, los procedimientos, quien conozca cómo funciona la policía, ese tipo de procedimientos para la realización de operaciones policiales se desarrolla en sedes policiales, ¿no? Y por lo tanto, la entrega de armas se da justamente en instancias y en dependencias policiales, con un debido control, con un registro, con una firma, con una huella del policía que está recibiendo, y lo mismo en el caso de las bombas lacrimógenas, de los perdigones. Es decir, todo ese material no es que el policía lo lleva de su casa a la manifestación, sino que lo lleva de la dependencia policial, porque hay una dotación oficial, y por lo tanto ese me parece que es un elemento de información que la Fiscalía seguramente también va a evaluar. Carlos, el día de ayer dio declaraciones para Exitosa el flamante ministro del Interior, José Elice. Yo quisiera que escuchemos una parte de estas declaraciones, por favor, que tienen que ver con la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior está investigando todo. Y en su momento, se ha dado la disposición que si se va acumulando algún tipo de prueba que el Ministerio Público puede utilizar, también se le va entregando, la investigación en este caso reservada, ¿no es cierto? El ministro del Interior, el comandante general de la policía, los oficiales generales de la policía no pueden intervenir en esto. Hay que esperar, hay una investigación de tipo administrativo policial que se desarrolla en el Ministerio y hay otra que está a cargo del Ministerio Público. Las dos deben converger, pero tiene que predominar la que es el Ministerio Público. Bueno, él ha incluido en la lista, y es algo que llama la atención. ¿Por qué no se le da, de una u otra manera, el propio padre de este chico, Jorge Muñoz, ¿no?, ha llamado la atención sobre esto el día de ayer también acá en Exitosa? ¿Por qué no se le da la atención y la importancia al caso de Jorge Muñoz como a los de Brian e Inti? Mira, yo creo que la merece, ¿no? Finalmente, como tú decías, este dato que nos ha sorprendido, que nos ha alarmado y nos ha conmocionado en los hechos del 12 y del 14 de noviembre, es un dato más o menos frecuente en los últimos tiempos en el interior del país. El caso del joven Jorge Muñoz en La Libertad ha sido uno más. Pero creo yo que habría que utilizar el antecedente, la importancia que el Ministerio Público le está dando al caso de Inti y Brian, de los lesionados, para que haga exactamente lo mismo con el caso de Jorge Muñoz. No tengo ningún problema. Inclusive, diría, Nicolás, hay un dato importante. Las fiscalías supranacionales de derechos humanos tienen competencia nacional y, por lo tanto, podrían investigar un caso ocurrido en cualquier parte del Perú. Eso, la atención y la vida de un joven creo que de 19 o 20 años, como Jorge Muñoz, merece la misma atención y merece la misma predisposición de las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Ministerio del Interior. Es cierto, en el caso del Ministerio del Interior, las investigaciones están retrasadas. Comprendo que han habido 3 ministros y el Ministerio del Interior ha estado un poco a la deriva. ¿Ustedes están involucrados en la defensa del caso de Jorge Muñoz o no? No, mira, no. Entiendo que... Pero deberían, ¿no? Sí, de nuestra parte no hay ningún problema, pero entiendo que la Comisión de Justicia, que es una organización también de derechos humanos de la coordinadora de Chimbote, es la que ha tomado contacto ya con la familia, ¿no? De nuestra parte no hay ningún problema de poder brindar un patrocinio legal, porque nos parece que es una situación... Claro, porque tú sabes, Carlos, que hay alguna gente que dice que se está diferenciando los casos por razones políticas, ¿no es cierto? Porque los dos... Brian e Inti, que fallecieron en Lima, murieron cuando el presidente, entre comillas, era Manuel Merino, y esto ocurrió luego, cuando iba Francisco Sagasti. Sí, no, me parece que no cabe, ¿no? Me parece que no cabe. Primero que el caso de Jorge Muñoz arroja un dato mucho más preocupante, es decir, después de las manifestaciones del 12 y el 14 en las que se ha cuestionado públicamente y de una manera intensa el uso de
armas no permitidas, parece que se ha seguido usando, ¿no es cierto? Porque el joven Muñoz entiendo que también habría sido lesionado y muerto como consecuencia del uso de perdigones de pluma, es decir, la lesión que se le ocasionó en la cabeza. Parece Muñoz incluso que podría ser peor, que podría ser herida de bala. Ahora, lo que llama la atención en el caso de este chico Jorge Muñoz es que el jefe regional de la policía, el general Toledo, tuvo un comportamiento ejemplar en las manifestaciones. O sea, mientras en Lima la policía atacaba a los manifestantes y se desataba una batalla campal donde había decenas de heridos y 2 muertos, en Trujillo, por así decirlo, no pasó nada. El propio general Toledo, en medio de la manifestación, con un megáfono, se dirigió a la multitud, que fue un gesto increíble, ¿no? Para serenar los ánimos, para que la gente protestara, pero sin llegar a la confrontación, y felizmente no ocurrió. Es más, el general Toledo nos dijo que él no solamente dio la instrucción que para controlar la carretera que estaba bloqueada, primero no se desbloqueara hasta que hubiera una orden en contrario, y en segundo lugar que ningún miembro de su personal estuviera armado y que hubo revisión previa, es decir, y resulta un manifestante muerto de un balazo. Es decir, ¿qué significa eso? Que el mensaje... Nicolás, son las disposiciones que desde Naciones Unidas se van estableciendo hace varios años para el control de manifestaciones públicas, lo cual me parece que es bueno que un jefe policial lo remarque y lo practique. Ahora, respecto de lo del joven Muñoz, hay un resultado fatal, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso, lo peor que puede ocurrir es que quede en impunidad. Y por lo tanto, para que eso no ocurra, es indispensable la intervención del Ministerio Público. Desde todo punto de vista, la Fiscalía tiene competencia para hacer una investigación bajo los mismos estándares y con el mismo ímpetu y empeño, que me parece que es correcto, y el que corresponde, que es el que está colocando en el caso de Inti Bryan y los demás mencionados. Me parece que no podría hacerse una diferencia, tratándose además de la vida de un joven del quien se ha truncado su futuro. Hay un tema final que yo creo que es la conclusión de todos estos incidentes, es decir, hay más de 200 personas, y tal vez mi registro se queda corto, que han fallecido a raíz de haber participado en manifestaciones, en protestas sociales, y que fueron agredidas por la policía, disueltas violentamente por la policía, y que terminaron con estas personas fallecidas. Y esto ha sido una práctica sistemática. Es decir, como yo resumí hace un rato, los políticos no resuelven los problemas de la gente, no la atienden, no la escuchan, no la respetan, la gente se cansa de esperar y se cansa del maltrato y el desprecio, termina bloqueando carreteras, y la policía, en muchos casos, en coordinación con las empresas afectadas por estas protestas, o sea, que han subsidiado el traslado, la alimentación, que les han dado bonificaciones a los policías, han terminado agrediendo y hasta matando manifestantes. Es decir, esto ha sido una práctica común que hay que desterrar. O sea, la policía no puede ser el instrumento para resolver de manera violenta las incapacidades de nuestros dirigentes políticos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ese dato es un dato de los más preocupantes. Lamentablemente, Perú es uno de los países de América Latina con más manifestantes muertos en protestas sociales. Ese tema se tiene que resolver en 2 vías, creo yo, Nicolás. Uno, en la vía de las investigaciones y la vía del proceso judicial, que creo que cabe desde todo punto de vista. Y en segundo lugar, digamos, es urgentísimo, a gritos se está pidiendo una reforma en términos policiales, digamos, esto que no es un dato del último mes. Ahora, el problema, yo no sé cuál es tu punto de vista, Carlos, pero la performance, el comportamiento de Rubén Vargas en medio de esta crisis de la policía no ha sido precisamente, o sea, en vez de arreglar las cosas, las ha empeorado. Está claro que hay que limpiar a la policía de corrupción, está claro que hay que acabar, no solo encontrar a los responsables de las muertes de Inti Bryan y Jorge Muñoz, sino que hay que cambiar con este tipo de relación entre la policía y la protesta social. Pero, ¿cuál es tu juicio sobre lo de Rubén Vargas y el dar de baja 18 generales para poner a Cervantes? Sí, mira, ese es un tema en el que me parece que es un asunto que se tiene que colocar sobre la mesa, que la policía ni el Ministerio del Interior puede interpretar que es un ataque a la institución policial, sino que resulta imprescindible que sea parte de la agenda de transformación de la institución policial. No cabe ninguna duda. Esto que tú dices hace mención a la declaración... No te estoy pidiendo que te pelees,
que no te estoy pidiendo que te pelees con tus amigos, pero, No, mira. pero no, además, o sea, hay que tener una respuesta. Lo que hizo Rubén Vargas no fue legal, pues, Carlos, no fue legal, y eso en vez de ayudar ha enredado las cosas. O sea, obviamente que hay que limpiar a la policía, pero no así, pues. No, obviamente, ya. Puede haber procedimientos. Creo que hay ahí un ámbito de discusión en términos de lo que dice la ley y lo que ha establecido el Tribunal Constitucional. Pero creo yo que este tema de la remoción de los oficiales, en realidad me parece que es un tema que está distante al otro asunto del rol de la policía y esta utilización. Claro, pero lo que no puedes hacer, porque además no lo dijo al comienzo, ayer lo dijo en Cuarto Poder, la razón es la corrupción en la policía, ya, pues, pero dame los nombres. A este general lo saco por este caso, a este general por este otro, pero no puedes hacer bulto, pues. Eso no es justo para las personas, ¿no? Coincido contigo, Nicolás, en el sentido de que la lucha contra la corrupción en una institución tan grande, tan compleja como la policía, no puede hacerse simplemente tratando de volar cabezas, como hacer una a tabla rasa, como se dice. Creo que tiene que ser una política de Estado, una política institucional que tenga no solamente prioridades, sino estrategia de qué cosa es lo que hay que cambiar a nivel de una institución como la policía. Que hay corrupción, mira, no tengo ninguna duda que hay corrupción en la policía. Que se tienen que tomar medidas, sin duda alguna que se tienen que tomar medidas. Pero eso tendría que ser parte de un planeamiento, de una propuesta mucho más importante, es decir, los 5 puntos más neurálgicos de una reforma policial son el tema de la corrupción, el tema de los procedimientos policiales, el tema de su relación con las manifestaciones. En fin, alguien tiene que proponer una agenda. Nosotros desde Miguel hemos propuesto que el nuevo ministro tendría que tener entre sus prioridades plantear sobre la mesa una agenda de reforma de la policía. Y eso significa tener una idea clara qué tipo de policía queremos, ¿no es cierto?, y cuáles son los cambios que por lo tanto se tienen que desarrollar. Comprometer a la policía en ese proceso de transformación. Probablemente va a ser una fuerza que tense esa posibilidad de reforma, pero creo que es imprescindible desarrollar ese proceso. Ahora, una última pregunta, y tampoco quiero hacerte pelear acá con tus amigos, pero me interesa tu juicio, porque eres vocero de alguna manera del IDL. El día de hoy, el perito Víctor Vidal, que es un perito recontra calificado, uno de los más calificados que existe en el Perú, ha dicho que las firmas en las partidas de nacimiento de Rubén Vargas, es decir, del padre, de la persona que registra a Rubén Vargas, a Zenón Vargas y a Wilfredo Vargas, ¿no?, son de la misma persona. Y que esto acreditaría que es el padre de ambos, lo cual no convierte a Rubén Vargas en responsable de nada, de una sola cosa, en todo caso, de no haber declarado esa información en sus hojas de vida, lo que era su obligación. Mira, sí, es decir, no conozco al perito, no conozco la información que él ha analizado. Es el perito de las agendas, por eso se hizo famoso, de las agendas de Nadine. Mira, correcto, pero más allá del peritaje, voy al peritaje que no conozco. Yo creo que sobre lo que te puedo dar una opinión sobre el dato político. Me parece que el hecho de que tal Zenón Vargas haya sido o pueda que sea hermano de Rubén Vargas, me parece que no compromete en absoluto la trayectoria de Rubén Vargas en términos democráticos, ¿no? Rubén Vargas es un funcionario, o ha sido un funcionario público en muchos momentos en el sector interior, y me parece que él siempre ha expresado una voluntad del Estado peruano de combate abierto. Claro, pero eso no está en discusión, porque, es decir, es más, yo he llamado la atención sobre el hecho de que esto sería material para una novela, es decir, una parte de los hermanos son buena parte de ellos senderistas, uno murió en el Frontón, la otra está refugiada en Suecia porque dice que es de sendero y la persiguen en el Perú, y entiendo que algún otro más ha estado involucrado también con Sendero Luminoso. Y en el otro lado de la familia, los otros medios hermanos han sido enemigos o víctimas de Sendero. Es decir, es una historia de novela, o sea, divididos no solo por estas disputas pasionales, sino incluso políticas y de vida. Pero mira, Nicolás, o sea, lo que a mí me preocupa es, si esa información existe, no tienes por qué ocultarla. Es más, es tu obligación declarar quiénes son tus familiares en tu hoja de vida. Sí, es correcto. Y si no lo has hecho, está mal. De los casos que hemos conocido en el IDM, te digo, Nicolás,
no es tan de película lo que ha ocurrido, lo que puede haber ocurrido en la familia de Rubén Vargas. Es decir, lamentablemente las relaciones en el interior del país, ¿no es cierto?, han comprometido justamente familias completas en la lucha contra el terrorismo. Y me parece que lo que puede haber ocurrido en la familia de Rubén Vargas es un dato que ha ocurrido con muchas familias, en el caso de Perú. ¿Eso compromete a Rubén Vargas o a las otras personas en su vínculo con el terrorismo? No. Yo creo que de ninguna manera. Me parece que a mí me queda el dato de que... Yo he sido el primero en decirlo. Yo he sido el primero en decirlo, Carlos. Un tema intachable, ¿no? Yo he sido el primero en decirlo. Yo he sido el primero en decirlo y he estado incluso haciendo el esfuerzo de entender sus razones. Es decir, de pensar de que si pone ese dato, porque hay un prejuicio, pues, hermano de terruco, te condenan. No hay derecho a que eso ocurra. Eso está mal. O sea, ninguna persona es responsable por los actos de alguien que lleva tu misma sangre. O sea, es una barbaridad que alguien discrimine o que alguien, digamos, le cierre el espacio a una persona por una razón de esa naturaleza, tan discriminatoria e injusta. La forma como se presentó esa información, creo que caminó en ese sentido y por eso Vargas se vio obligado a renunciar. Me parece que eso es lo que él terminó por evitar como escándalo político, ¿no?